Hola, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Vilela y soy la jefa del área de educación inclusiva de la Fundación Descúbreme. Tengo pelo castaño claro, ojos café y hoy estoy usando una blusa color negro. Antes de comenzar nuestro encuentro, les comentamos que contamos con intérprete en lengua de señas, chilena y lengua de señas internacional. Saludamos a Sebastián Peña, lengua de señas chilena, y Paulina Álvarez, intérprete en lengua de señas internacional. Para los que necesiten cualquiera de estas interpretaciones, les sugerimos anclar a estos intérpretes posicionando sobre ellos y en los 3 puntitos seleccionar anclaje. También contamos con subtitulado en español, el cual se activa en los 3 puntos de arriba de la pantalla, en la parte superior derecha, al pinchar configuración, luego accesibilidad y se pincha el subtítulo en español. Nuestra intención es hacer todos nuestros webinars los más accesibles e inclusivos posibles. También les comentamos que el chat está habilitado para que puedan ir dejando sus preguntas, las cuales serán respondidas al finalizar este webinar. Les recordamos también que este webinar será grabado y luego anclado a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver y compartir las veces que sea necesario. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy en el marco de la educación inclusiva y la importancia de la estimulación temprana. Como fundación tenemos foco en este tema durante este año, ya que se abre el área y se da inicio al área de educación inclusiva con foco en estimulación temprana. Y por lo tanto, nuestra directora, Carola Rubia, estará participando los próximos 8 y 9 de junio en un encuentro internacional. Hoy, para que puedan entender cómo va a ser el transcurso de este webinar, en primera instancia contaremos con 2 expertos que nos entregarán las claves y oportunidades en estimulación temprana y en esta materia. Y luego contaremos con 2 casos de éxito para que nos puedan mostrar la importancia de la intervención a tiempo. Para culminar este panel, realizaremos un conversatorio con todos nuestros expertos invitados. Para iniciar este webinar, quiero dar las gracias a SMU, empresa auspiciadora de esta actividad. Gracias al aporte de empresas privadas, es como Fundación Descúbreme puede avanzar en la realización de actividades que permitan la inclusión integral de las personas con discapacidad. En esta oportunidad, quiero invitar a Álvaro Lara, gerente de Relaciones Laborales de SMU, para que nos entregue su saludo. Adelante, Álvaro. Hola Andrea, buenos días a todos y todas quienes hoy día asisten al presente webinar de educación inclusiva. En representación de SMU y sus filiales Unimar, Albi, Mayorista 10 y Super 10, es un tremendo orgullo ser parte de esta actividad que está organizando Fundación Descúbreme. Y como empresa estamos convencidos de que la atención temprana en niños y niñas con discapacidad les permite una mejor calidad de vida, impactando positivamente tanto a ellos como a sus familias. Para eso es importante generar este tipo de acciones y actividades, tanto dentro del ámbito de las organizaciones sociales, también dentro de las empresas. Nosotros también es importante promover dentro de nuestros trabajadores, que son a su vez cuidadores de personas con discapacidad, el que puedan tener herramientas que les permita apoyar la estimulación temprana, y esto principalmente orientado a que puedan el día de mañana ser personas más autovalentes y poder desenvolverse en el quehacer nacional. Nuevamente, gracias por esta gran actividad, y como señala nuestra política de diversidad e inclusión en UNIMAC, en SMU, promovemos una sociedad más inclusiva. Muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras, y nuevamente agradecemos todo el apoyo que siempre les han dado a Fundación Descúbreme en temas de inclusión. Quiero iniciar este encuentro comentándoles que dentro de las alianzas que nosotros tenemos internacionales con la Fundación está Zero Project. Esta es una iniciativa austriaca liderada por Fundación Nestlé, que busca y premia iniciativas en todo el mundo que permitan la construcción de un mundo sin barreras para personas con discapacidad. Realizan ciclos anuales con diferentes temáticas: empleo, información, comunicaciones, tecnología, participación política, desarrolladas en función de cada área. Desde el 2019, Fundación Descúbreme está encargada de Zero Project para Latinoamérica y el mundo hispanohablante.
Y este año la convocatoria es sobre educación. Por eso nos unimos y creamos este webinar. Quiero dejar en esta oportunidad con ustedes a María Ignacia Rodríguez, que es jefa de Corporación Internacional de Fundación Descúbreme y líder de este proyecto, para que nos entregue sus palabras y extienda una muy linda invitación para que puedan participar de esta convocatoria. Adelante, Nata, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Yo soy, como comentó Andrea recién, María Ignacia Rodríguez. Soy jefa de cooperación internacional en Fundación Descúbreme y también soy la persona encargada para América Latina de esta iniciativa global que se llama Zero Project o Proyecto Cero, como sería la traducción al español. Para quienes no me pueden ver, tengo la tez clara, el pelo castaño y estoy usando un suéter gris. Y en esta oportunidad estoy muy feliz de compartir con ustedes no solo esta linda alianza que hemos desarrollado con Fundación Descúbreme en este tema tan relevante como lo es la estimulación temprana, sino también para extenderles una linda invitación. Zero Project es una iniciativa que se dedica a buscar, identificar, reconocer y difundir buenas prácticas sobre inclusión para las personas con discapacidad. Y tal como comentaba Andrea, nos enfocamos en distintos temas cada año. Estos temas son educación, empleo, vida independiente, participación política, accesibilidad y tecnologías de la información y las comunicaciones. Eh, este año, la convocatoria ya abrió para todas aquellas buenas prácticas sobre educación. Como pueden ver en la pantalla, quienes pueden verla, por supuesto, esta convocatoria se llama Zero Call y este año estará enfocada, como les comentaba recién, en educación inclusiva y tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta convocatoria está abierta hasta el 18 de junio, todavía nos quedan casi 3 semanas para poder demostrar el buen trabajo que se hace en nuestra región de América Latina y el Caribe para la inclusión de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y si pueden avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Dado que la convocatoria es sobre educación, esto implica, por supuesto, todos los subtemas de la educación inclusiva que son relevantes para garantizar la plena igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en ese ámbito. Y por supuesto que la estimulación temprana es uno de ellos. Dentro de todos los otros temas de la educación, como lo son la educación preescolar, escolar, universitaria, vocacional, formación para el empleo, educación no formal, educación digital, educación a lo largo de la vida o educación permanente, como se conozca en cada uno de sus países, y también educación en situaciones de emergencia. Me gustaría cerrar esta breve intervención extendiéndoles la invitación y no solo invitándolos a nominar sus proyectos a esta convocatoria, sino también para que podamos demostrarle al mundo todo el trabajo que se desarrolla para la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra región. En el chat soy yo la persona que les está contestando, perdón, sus comentarios. Voy a dejar el enlace a la convocatoria, pero luego mi compañera Andrea Vilela también les va a compartir luego del webinar un correo electrónico con la información sobre la convocatoria, el enlace para nominar el proyecto y también un correo de contacto para aquellos quienes estén interesados en ser parte de esta convocatoria. Así que sin mucho más que agregar, no quiero quitarle tiempo a nuestros panelistas tampoco. Como pueden ver, tenemos un panel excepcional este año con invitados tanto del extranjero, pero de toda la región. Por lo tanto, les agradezco a todos su presencia aquí el día de hoy. Y sin más que agregar, me despido. Estaré en el chat para quienes me necesiten y le doy la palabra nuevamente a Andrea. Muchas gracias, María Ignacia, por la excelente explicación. Así que los dejamos a todos invitados para que puedan convocar sus proyectos y puedan participar en este concurso. Vamos a lo nuestro. Para que todos entiendan y estemos conectados, en el chat de las preguntas todos pueden escribir todas sus consultas y todo lo que requieran. Y estas van a ser contestadas al finalizar el webinar para darle el espacio a todos los expositores que puedan contestar y no interrumpir cada una de las presentaciones. Para partir,
vamos a presentar a nuestro primer expositor, que para mí es un honor presentarlo. Él es Gustavo Mora, quien nos acompaña desde Costa Rica. Él tiene un magíster en psicopedagogía y máster en inclusión educativa para niños y niñas en riesgo de exclusión social. Es fundador y director del Centro Todos a Bordo y lleva más de 10 años de servicio como docente de educación especial, con certificaciones nacionales e internacionales en desarrollo infantil. Hoy nos hablará de un tema muy importante que a todos nos lleva, que es el acompañamiento respetuoso en los primeros años de vida, las bases que fundamentan para una vida inclusiva, plena y llena de oportunidades. Así que los dejo con Gustavo para que él nos pueda hablar sobre este importante tema. Gustavo, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola, Gustavo. Hola, hola. Mi nombre es Gustavo. Mi seña en lengua de señas es esta. Soy una persona de piel color blanco, ando de pelo corto. Para las personas que no me pueden observar, es un honor y un placer para mí estar en este espacio, acompañarlos desde mi país, Costa Rica, y fiel creyente de que estos encuentros apoyan muchísimo no solamente a la familia, sino también a los profesionales en infancia que se dedican a ofrecer oportunidades para que nuestros niños y niñas crezcan en ambientes más inclusivos que les permitan ser más plenos y tengan a futuro muchísimas más oportunidades. Como decía la presentadora, mi nombre es Gustavo Mora, tengo 20 años al servicio de la infancia, trabajé justamente 10 años como maestro de educación especial en las aulas. Además, fui directivo de un centro educativo durante 8 años de niños y niñas en condición de discapacidad de 0 a 4 años. Además, fundador de este proyecto Todos a Bordo, donde a través de mis redes sociales soy promotor de buenos tratos a la infancia y soy ponente a nivel de Costa Rica y a nivel internacional. Para mí, como les decía, mi agradecimiento es enorme por darme la oportunidad de estar en este espacio, y el día de hoy, en estos minutos, voy a compartirles un poco de la importancia que tiene, si ustedes pasan a la siguiente diapositiva, la importancia que tiene el acompañamiento respetuoso en esos primeros años de vida. Y yo creo que cuando hablamos de aprendizaje, todo eso nos viene a la mente, todos esos conocimientos, todas esas tal vez contenidos que los maestros y maestras estimuladores tempranas tienen en el foco para trabajar con sus niños y niñas, y por mucho tiempo se ha visto como el adulto, el depositario de toda la información a los niños y niñas, y los paradigmas fueron cambiando, los tiempos fueron cambiando, el enfoque fue cambiando, y de esta forma fuimos evolucionando hacia un lugar más de el niño o la niña aprende en diferentes contextos, en diferentes situaciones, de diferentes referentes y de diferentes maneras. Así, viéndolo de esta forma, podemos entender que los primeros años de vida son vitales, no solamente para ese mediador que está ahí con los objetivos claros que quiere desarrollar en sus niños y niñas, sino también el niño a través de sus propias experiencias, el niño a través de todo lo que tiene que ver con su entorno y todo lo que tiene que ver con los estímulos también que recibe, viene a hacer una conjunción importante a la hora de unir todas estas referencias que recibe y poder hacer de este un aprendizaje completamente distinto, que no solamente está mermado y direccionado por la persona o profesional que esté trabajando con él, o inclusive el cuidador o el padre o la madre o el abuelito o el tío, sino también de todo lo que a través de sus experiencias, como les decía, puede estar viviendo. Entonces, cuando entendemos que efectivamente no solamente nosotros como personas adultas somos los encargados de ofrecerle al niño o a la niña el aprendizaje, y más bien migrar a un enfoque de hay muchísimas variantes, muchísimas aristas que se conjugan para que este niño o esta niña pueda aprender. Entendemos que definitivamente este enfoque tradicional basado en el adulto deposita en el niño, sino solamente, y no más bien todo lo que está alrededor puede sumar a las experiencias educativas. Estamos hablando de un aprendizaje completamente distinto quizás al que venimos aprendiendo. Y yo creo que eso es vital y es importantísimo reconocerlo, porque cuando estamos en el entendido de que nuestros niños y niñas también aprenden en solitario, también aprenden a través de la exploración, también aprenden a través de todo lo que puedan hacer por ellos mismos, estamos hablando de un respeto a la individualidad, un respeto a la infancia y también la identificación a los niños y niñas
porque no estamos únicamente basando nuestro ejercicio de estimulación a niños y niñas pequeños, sino también a, como les decía, todo lo que pueda vivir diariamente. Por otro lado, la siguiente diapositiva, por favor. Quiero contarles que mi especialidad es cómo el cerebro y el corazón tienen que estar en ese foco del adulto que quiere intervenir en estos niños y niñas en condición de discapacidad para lograr mejor desarrollo en cualquiera una de las áreas de esos niños de primera infancia con los que por lo general estamos trabajando. ¿Y a qué me refiero con esto? Me he encontrado a lo largo de estos 20 años muchísimos docentes, terapeutas, profesionales en infancia que basan su trabajo únicamente en aquellos objetivos, ya sea a nivel motor, a nivel cognitivo, y desligan un poco el tema emocional, el tema de cómo podemos cuidar el corazón de nuestros niños para poder tener mejores resultados. Y esto podría verse un ejemplo de maestros o maestras que tienen grupos donde están ofreciendo estimulación temprana o estimulación oportuna y se basan únicamente en este objetivo específico y desligan que nuestros niños y nuestras niñas en cualquier espacio terapéutico se sientan en primer lugar seguros. Es decir, que yo niño me sienta seguro y antes que cualquier proceso que lleve con el mediador del aprendizaje o el terapeuta que trabaje conmigo y conmigo, yo me siento en ese lugar que es una persona segura para mí, es una persona que conecta conmigo y después de esta conexión yo tengo la posibilidad de aprender más, tengo la posibilidad de adquirir mejor los conocimientos y tengo la oportunidad de poder recibir todas las actividades y todos los ejercicios y el diario vivir de una manera más receptiva. Entonces, cuando hablamos de un tema de seguridad, yo niño me siento seguro en cualquier espacio que me desenvuelva, ya sea con pares, ya sea con estimuladores, con terapeutas, con familiares, con cuidadores, perdón, en el momento en que yo me sienta niño, me sienta en un espacio de seguridad, voy a tener un corazón dispuesto, voy a tener una mente dispuesta para poder integrar mejor los conocimientos. Y yo creo que por muchísimo tiempo los niños y las niñas en condición de discapacidad han sido desligados de este proceso. Recuerdo como si fuese hoy las primeras veces en las que llevaba esta propuesta a las aulas de los aposentos donde se recibían estimulación temprana en mis jardines y veía cómo efectivamente esto estaba o en segundo plano o del todo no existía. No teníamos esa posibilidad de conectar primero con nuestros niños, que nuestros niños antes de realizar cualquier actividad de estimulación, antes de realizar cualquier ejercicio terapéutico, los adultos se convertían en esa persona que perseguía sincronizar con el niño y con la niña para a partir de ahí empezar a trabajar el resto de los objetivos. Estamos hablando de que cuando dignificamos a la infancia, cuando la trabajamos desde un enfoque de respeto, aunque no haya un lenguaje oral tal vez fluido, aunque no haya comunicación en ambas vías, tenemos que reforzar la anticipación, reforzar todo lo que tiene que ver con el respeto por el cuerpo de los niños y las niñas, el respeto por qué va a pasar después, qué estamos haciendo ahorita, si lo voy a tocar, si lo voy a mover. Y todo esto tiene un impacto directo en ese niño y esa niña que quizás no nos pueda decir a través de palabras, que no se siente cómodo con lo que está haciendo o se siente inclusive inestable a la hora de cambiar de una actividad a otra. Y entonces este tema de yo necesito sentirme conectado con la persona que tengo enfrente va a propiciar que en definitiva todo proceso que se lleve a cabo venga desde ese lugar, desde un lugar donde somos una familia, ya sea escolar, si estamos hablando de centros educativos, o ya sea una familia terapéutica donde mi papá, donde mi terapeuta y yo como niño somos uno y estamos en un ambiente lleno de articulaciones que promueven que este bebé o que esta bebé o que este niño en sus primeros años de vida pueda desarrollarse de una mejor forma. Entonces, en resumen, me parece importantísimo entender que todo lo que tiene que ver con un proceso de acompañamiento en esos primeros años de vida, ya sea desde la estimulación o desde cualquier otro proceso de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física,
tenemos que reconocer la importancia de conectar antes de cualquier otra cosa. Una vez que haya conexión, muchas veces los terapeutas se acercan a mí y me dicen, no hay forma de que yo pueda realizar los ejercicios con este niño con tal diagnóstico o con tal condición, y se debe justamente a eso. No interactuaron en primera instancia, no brindaron esos espacios de seguridad, no encontraron la manera de entender cómo funciona el cerebro infantil en los primeros años de vida, cómo se reacciona, cómo esta necesidad latente de conexión es importante y no se puede dejar de lado. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, me parece súper importante entender que efectivamente, además de tener la siguiente diapositiva, por favor, además de tener un corazón y un cerebro dispuesto, es vital, imprescindible, no negociable que nuestros facilitadores o mediadores de cualquier proceso terapéutico, es que no pasa la diapositiva, tengan en claro algo súper importante, y es que nuestros profesionales o nuestros cuidadores, ya sea papá, mamá, tengan esa mente abierta para entender que efectivamente en la individualidad y en el respeto a la diversidad tenemos que conocer de nuestros niños, de qué les llama la atención, de cuáles son sus intereses, de cuál es su forma de reaccionar ante diferentes estímulos, de cuál es la forma en que conectan, inclusive los lenguajes del amor, que es algo importantísimo en niños pequeñitos, que nos manifiestan y nos dicen muchas veces en un lenguaje que no es español: yo conecto de esta forma, yo aprendo mejor de esta forma, yo recibo mejor las instrucciones de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos como adultos, profesionales o cuidadores esta mente que tiene la posibilidad de abrirse hacia un montón de oportunidades no tradicionales, no en el entendido de que la estimulación temprana se ve como un ejercicio que yo hago para únicamente adquirir una habilidad o adquirir un nuevo conocimiento, estamos hablando de un abordaje completamente distinto. Y yo creo que esto es importantísimo para todas aquellas personas que trabajan en los primeros años de vida, y porque siempre lo decía, la estimulación temprana y el cuido, es decir, la forma en que acompañamos mediante, no sé cómo le llaman en Chile o en los países que nos están acompañando, pero no sé, los daycares, las guarderías o los centros infantiles, que no necesariamente están realizando estimulación temprana, hay una línea muy delgada que podemos pasar desde una actividad que estamos realizando a un objetivo específico. Yo puedo tener a un niño o a un grupo de niños en condición de discapacidad, no sé, en una piscina de pelotas, teniendo la claridad que lo que quiero es promover los espacios de estimulación sensorial o promover la comunicación entre los pares, o quizás habilidades sociales de esperar turno, de compartir, etcétera. Y cualquier persona a simple vista podría ver que únicamente tengo a niños en una piscina de pelotas estando ahí y solamente jugando. Al mismo tiempo, la estimulación temprana siempre va a ir más allá. Va más allá porque yo como terapeuta entiendo que efectivamente hay un objetivo detrás, hay un objetivo claro y específico que yo tengo a la hora de realizar este componente lúdico para poder integrarlo a las necesidades específicas de mis niños y mis niñas, y así poderles ofrecer un ambiente que está enfocado en cuál es el norte que yo como especialista tengo para acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas. En la siguiente diapositiva me parece importantísimo recordarles que a nivel de personas neurodiversas o personas con discapacidad, o en este caso niños y niñas de la primera infancia, en temas de discapacidad, tenemos un incremento bastante importante según la última Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que efectivamente hay un incremento en el diagnóstico. Lamentablemente, no sé en Chile, pero sí en muchos países de la región, hay muchos sobrediagnósticos. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de diagnósticos que se han dado de manera prematura, es decir,
tal vez niños y niñas que no por un tema orgánico, sino por un tema ambiental, además estamos hablando que sí, son niños de primera infancia, es decir, de 0, 4, 5 años, son niños que probablemente nacieron en pandemia, se desarrollaron sus primeros años de vida en pandemia, y entonces hay muchos indicadores de posibles diagnósticos que no necesariamente apuntan a un trastorno o a una condición específica. Y yo creo que esto es importantísimo que nosotros como terapeutas también lo reconozcamos, porque al final llega a ser una etiqueta, y desde un abordaje respetuoso tenemos que entender que efectivamente más allá del diagnóstico, que es importante porque nos orienta, nos da una ruta, nos da una guía de qué podría estar pasando con este niño y cómo podríamos atenderlo, es importantísimo dejar de lado ese papel o ese diagnóstico que fue colocado a nuestro niño o a nuestra niña y verlo como una persona, porque no hay dos personas con autismo iguales, no hay dos personas con síndrome de Down iguales, no hay dos personas con parálisis cerebral infantil iguales. Entonces, partiendo desde ahí, yo como terapeuta, yo como estimulador temprano, inclusive yo como papá, puedo entender que efectivamente un diagnóstico no asegura un pronóstico. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando entonces estamos hablando del respeto por la individualidad, vamos a entender que efectivamente ese niño que está entrando es un niño que tiene una característica más, y es mi trabajo entender que independientemente de lo que diga un papel o lo que haya sido diagnosticado, yo lo voy a ver por quién es, voy a ver cuáles son en primer lugar sus habilidades, sus potencialidades, para de ahí disparar y catapultar hacia lo que yo quisiera trabajar para que este niño pues pueda regular, o este niño pueda adquirir para tener una vida más plena y una vida más llena de oportunidades. Finalmente, quiero decirles que efectivamente el modelo de atender a nuestros niños y niñas desde un enfoque de cerebro y corazón no es muchas veces muy sencillo de aplicar, de implementar. Yo que fui formado hace aproximadamente 20 años en temas de educación especial, todo lo que nos decían nunca tenía referencia con un tema de conexión, nunca tenía referencia con un tema de seguridad, nunca tenía referencia de cómo yo en primera instancia necesito generar un aula, un espacio donde todos se sientan bien para que el aprendizaje llegue y para que pues, los niños y las niñas puedan conectar con todas las personas que estén ahí, y a través de la conexión poder recibir todos estos aprendizajes o todas estas habilidades que mi terapeuta o mi familia o la persona encargada de mi proceso tenga presente. Entonces, en estos 15 minutos quise resumir pues todo lo que conlleva el poder entender la importancia de conectar con nuestros niños y nuestras niñas para que puedan así tener espacios donde su cerebro y su corazón estén más dispuestos para cualquier aprendizaje que pueda llevar en las diferentes áreas, desde los diferentes profesionales y de los diferentes escenarios en los que yo como niño en la primera infancia me pueda desenvolver. Muchísimas gracias, y aquí estoy atento para la sección más adelante de preguntas. Muchas gracias, Gustavo, por tan importante presentación. Es muy importante cuando hablas de la unión del cerebro con el corazón. Ahí las emociones juegan un papel fundamental. Generalmente cuando ahí lo que podía decir Gustavo, cuando los niños ya tienen un ambiente positivo donde estar, ellos se motivan por aprender y aprenden de manera distinta. Así que muchísimas gracias, Gustavo, nuevamente por tu presentación. Y para los demás, les cuento que en el chat pueden escribir preguntas o consultas hacia Gustavo para poder responderlas al finalizar del webinar, y también los que necesiten intérprete de señas, recuerden anclarlo para que puedan ir visualizando a lo largo de la presentación. Para seguir en materia, seguimos con nuestra expositora, Macarena Lizama, una gran pediatra, que para nosotros es un honor también presentarla porque ha hecho muchos estudios de acuerdo a síndrome de Down. Ella es pediatra y es directora ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down. Es autora y coautora de muchos libros relacionados con síndrome de Down, como el Manual de Estimulación Temprana para Niños y Niñas con Síndrome de Down y del Cuaderno de Supervisión de Salud. Ha recibido muchos premios y publicaciones relacionadas en la materia y en prestigiosas revistas y en investigaciones. En esta oportunidad nos contará sobre la atención temprana y todo lo que conlleva este gran tema, que para todos nosotros y todos los asistentes al webinar es muy primordial para cómo nosotros hacemos el trabajo con los niños y niñas que vemos a diario. Gracias por acompañarnos, Macarena, y te dejo
todo el micrófono para ti, para que nos puedas contar sobre tu experiencia y todo el gran tema que llevas. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en esta oportunidad me han pedido hablar sobre atención temprana. Gustavo adelantó mucho para yo poder hablar más claro y con términos que pudiéramos entender de parte de todos y todas quienes están participando en esta oportunidad. Y si uno pudiera resumir rápidamente qué es lo que es la atención temprana, es un conjunto de intervenciones dirigidas a un grupo de niños y niñas menores de 6 años, pero no solo a ellos y a ellas, sino que también a la familia y al entorno. Esto yo lo resalto porque un niño o niña no es un individuo que funciona por sí mismo, sino que también es un poco respuesta y reflejo de lo que va ocurriendo en la familia y de lo que ocurre también en su entorno más cercano. Lo que importante era poder aprovechar esta ventana de oportunidad que se llama plasticidad cerebral, ¿no es cierto? Este espacio en donde el desarrollo cerebral permite que podamos ocupar otras vías neuronales para poder recibir del entorno o del ambiente estímulos adicionales que pueden permitir sacar el máximo potencial de desarrollo que tiene ese niño o esa niña. Y eso podía hacerse considerando modelos que tengan en cuenta aspectos biopsicosociales y elementos preventivos como asistenciales que permitan potenciar ese desarrollo. La siguiente. Pero lo importante aquí es también considerar que la estimulación temprana no es rehabilitar. Rehabilitar significa recuperar algo perdido. Como concepto, la estimulación temprana lo que busca es potenciar el desarrollo de ese niño o niña que está en proceso, ¿ya? La estimulación temprana lo que busca es prevenir daños adicionales, prevenir desarrollos inadecuados, pero también potenciar el desarrollo de ese niño o esa niña que está en riesgo de que su desarrollo se pueda ver mermado por alguna razón social, por alguna razón de salud. La siguiente. Entonces, ¿cómo nos podemos aproximar a modelos de estimulación temprana? Uno de los modelos es lo que se llama la aproximación basada en la actividad, en donde lo importante es la interacción que tiene ese niño o esa niña con el medio, lo que implica que ese niño o esa niña es parte muy activa de ese desarrollo y lo que uno echa mano es que ese niño pueda participar en actividades significativas. Cuando un niño siente que esa actividad es significativa y esa experiencia de aprendizaje es una experiencia positiva, ese niño o esa niña va a querer seguir exponiéndose a ese espacio. Entonces, aquí un modelo es que se basa en una actividad donde ese niño o niña participa de ese espacio significativo. La siguiente. Otro modelo que podemos considerar es el modelo de la modificación estructural cognitiva basado en todas las estrategias o todos los modelos de Feuerstein, que lo que considera es que la persona es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Y que ese proceso dinámico además depende mucho del entorno, que tiene que ser un entorno lo más activo para poder ir avanzando. Entonces, aquí el vínculo que tiene esa persona con el entorno es tremendamente importante y requiere de que esa persona pueda desafiarse. Significa sacarlo de su espacio que es cómodo o donde uno se siente que aquí estamos bien, nos podemos desarrollar, estamos cumpliendo, sino que tiene que sacarlo de espacios cómodos para poder desafiarlo y poder generar cambios. Siempre doy el ejemplo de que si uno resuelve las necesidades porque cree que esa persona no puede hacerlo, esa persona va a poder ir resolviendo las necesidades porque el entorno lo ayuda. Pero nunca vamos a saber si esa persona va a poder resolverlo en forma espontánea o en forma autónoma e independiente, en la medida de que no se vea desafiado o desafiada para poder hacerlo. Por lo tanto, es muy importante que podamos sacar de ese espacio de confort
a la persona que estamos con la que estamos trabajando, de manera de poder desafiarlo para que pueda ir viendo esos progresos y que vuelva a encontrar un nuevo espacio de confort y donde nuevamente vamos desafiándolo a etapas nuevas y volver a encontrar un nuevo espacio de confort. Eso es tremendamente importante de que vaya acompañado de refuerzos positivos respecto a los cambios y los logros. Y lo otro importante es poder exponerlo a una heterogeneidad del entorno. Todas las personas son tremendamente distintas y, por lo tanto, responden distinto a estímulos iguales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ir buscando también es cómo esa persona puede verse beneficiada con distintos entornos estimulantes, ¿ya? Mientras mayor heterogeneidad del entorno podamos tener, mejor vamos a poder encontrar cuáles son las mejores vías individuales de estimulación que esa persona va a requerir. Por lo tanto, aquí lo importante es cómo uno ve a esa persona y cuánto esa persona como individuo necesita. Y aquí de nuevo lo que comentaban antes un poco, lo importante es ver a esa persona como individuo, que no hay ninguna persona igual a otra. La siguiente, por favor. Y el último modelo que quisiera comentar es este modelo ecológico transaccional, en donde también considera que el ambiente no solo puede incrementar, potenciar el desarrollo de una persona, sino que también puede hacerlo vulnerable, ¿ya? Donde ese entorno también puede generar discapacidad, puede generar, mermar en el desarrollo, puede generar una brecha en el desarrollo. Entonces, aquí no solo el desarrollo se puede ver afectado por una condición de salud, sino que también por el entorno, que lo vimos mucho, ¿no es cierto?, en el periodo de pandemia, pero también todo lo que implica la vulnerabilidad o discapacidad psicosocial, en donde el entorno también es un factor que puede afectar negativamente el desarrollo de una persona. Por lo tanto, aquí en este modelo el objetivo es trabajar dirigidamente con el desarrollo del niño o niña, pero también con el desarrollo y las expectativas de ese madre, padre o cuidador, ¿ya? Por lo tanto, este vínculo con el entorno no solo es como el entorno afecta a ese niño, sino que también como la familia genera un entorno que ojalá pueda ir modificando el desarrollo de esa persona. Y aquí los cuidadores toman un rol fundamental en el desarrollo. La siguiente. Entonces, del punto de vista de cuál es el mejor modelo que uno toma, cuál es la mejor forma de abordarlo, la mejor forma de abordarlo es la que mejor le quede a cada profesional y a cada equipo. Lo importante es abordarlo desde una evaluación multidisciplinaria donde podamos conocer de mejor forma a ese niño o niña a la que vamos a abordar, generar objetivos individuales y familiares adecuados y planificar acorde con ello. La siguiente. ¿Cómo hacemos esa evaluación? La evaluación puede ser una evaluación en donde podamos conocer a esa familia, a ese niño o niña, cómo va en su desarrollo, pero también es importante intentar objetivar cómo va el desarrollo. Hay múltiples escalas de evaluación de desarrollo temprano, aquí les puse algunas en cuanto a desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo, desarrollo sensorial. Pero es tremendamente importante que, si bien es cierto, el desarrollo no es estático y si uno hace una evaluación en un momento, esa evaluación solo refleja la fotografía de ese momento, y si ese niño o niña tenía sueños, se sentía mal, estaba con fiebre, amaneció de mal humor, viene cansado, puede ser que la evaluación no refleje cuál es el nivel de desarrollo que tiene ese niño o niña o cuáles son las necesidades. Sí es un elemento que para el equipo nos ayuda a poder diseñar de mejor forma cuál es el trabajo o cuál es la vía de planificación con la que vamos a priorizar nuestro quehacer en la estimulación temprana.
¿ya? Esto es muy importante porque con eso también nos vamos a poder fijar objetivos, tanto para el desarrollo del niño como para el desarrollo del entorno, que queremos que sea un entorno lo más activo y modificante para el desarrollo de ese niño o esa niña. La siguiente. También es importante no solo hacer evaluaciones de escala del desarrollo, sino que también incorporar otras evaluaciones psicosociales y aquí podemos incorporar escalas de detección de depresión postparto en el caso de las madres, escalas de sobrecarga del cuidador, escalas de calidad de vida, cuestionarios y escalas de apoyos de recursos familiares, porque también tenemos que conocer cómo es la familia y su entorno, y eso también nos permite diseñar de mejor forma este abordaje multidisciplinario hacia la familia. La siguiente. Entonces, aquí en este diseño, lo importante es que el proceso de atención temprana pueda tener un avance, ¿no es cierto?, en donde en un inicio el profesional aborda más cercanamente al niño o niña respecto a su necesidad, la familia se pone un poquito más en la distancia, después vamos creando vínculos en donde logramos esta tríada de trabajo, profesional, familia, niño, y después el profesional paulatinamente se va alejando de esa familia niño-niña para que finalmente esa familia pueda tener las estrategias para la estimulación del desarrollo de ese niño o niña y busquemos esa autonomía en el desarrollo y podamos ir separando después, distanciando también los apoyos en la medida de que el niño o niña pueda ir cambiando un poco las necesidades. El siguiente. Entonces, un poco para terminar, que la gran pregunta que uno plantea es ¿qué niños, qué niñas se van a ver mayormente beneficiados con la atención temprana? La siguiente, por favor. Entonces, ese grupo de niños o niñas es muy diverso, ¿ya? Ustedes pueden encontrar niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad, retrasos en algún área del desarrollo, y no necesariamente que presenten una discapacidad evidente, sino que eventualmente tengan una condición de salud que tenga el riesgo de presentarla, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, que es en donde, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos mayormente, es un niño que nace con una condición que tiene el riesgo de retrasar su desarrollo y por lo tanto nosotros vamos a indicar una participación en la atención temprana desde el mes de vida, ¿ya? Un niño que ha nacido prematuro, por ejemplo, también es un niño de riesgo de que pueda retrasar su desarrollo, pero también vamos a trabajar desde etapas tempranas. Niños provenientes de familias de bajos recursos, en donde vamos a orientar el desarrollo de la atención temprana en el área más del desarrollo psicosocial. Niños expuestos a factores de riesgo psicosocial, negligencia, abuso, niños expuestos a otros factores de riesgo, como por ejemplo ser un hermano de una persona que está en el trastorno del espectro autista, en donde eventualmente ese niño puede tener más riesgo de desarrollar o de presentar síntomas del espectro del autismo, y con ese niño nosotros podemos trabajar en forma anticipada también. Entonces, ustedes pueden ver que hay un espectro de niños y niñas que pueden verse beneficiados de distintas estrategias de estimulación temprana, que no necesariamente es lo que uno de repente piensa, que vamos a ir al kinesiólogo, al fonoaudiólogo para una estimulación específica del área, sino que en este abordaje integral de la persona, su familia y su entorno. La siguiente. Entonces, para terminar y dejar algunos mensajes para llevar a la casa, la estimulación temprana es un proceso activo, es un proceso propiamente tal y es dinámico. El centro es el niño, niña y su familia. El entorno es fundamental para poder hacer una estrategia que sea efectiva en sacar el máximo potencial de desarrollo de ese niño. Es muy importante poder detectar a quienes requieren de programas de estimulación temprana, para lo cual se debe diseñar un plan acorde con una evaluación interdisciplinaria, donde cada profesional podrá elegir el mejor modelo de estimulación de acuerdo a la realidad de
cada espacio, ¿no es cierto?, y de cada familia, y planificar un programa adaptado a la necesidad individual, porque cada niño, cada niña es un mundo distinto, y eso es lo más importante que tenemos que considerar, que aquí la heterogeneidad es parte de la diversidad que enriquece a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, te pasaste. Por eso yo los invitaba, porque Macarena nos tenía mucho que contar sobre atención temprana, y ahí ustedes se pudieron dar cuenta cómo se trabaja, cómo uno tiene que crear, cuál es la importancia de los cuidadores en esta temática. Y me gustaría en el intertanto presentarles a Nicole González, quien es coordinadora y profesora diferencial del ciclo de educación inicial del Colegio Intercultural Bilingüe para Sordos, Dr. Jorge Ote Gabler, acá en Chile, en Santiago de Chile, quien nos comentará sobre la experiencia de este colegio en particular y la relevancia de la estimulación temprana, así como ha sido compartida por Gustavo y en parte por la doctora Macarena. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Nicole. Mi seña en lengua de señas, mi seña personal, es con la configuración de la N, con la orientación de la palma hacia abajo, a la altura de los ojos, con un movimiento hacia adelante. Tengo la piel de color trigueña, mi cabello es de color castaño y ando vestida con un chaleco azul fuerte, color intenso. Hoy les quiero compartir nuestra experiencia en el Colegio Dr. Jorge Ote Gabler de Santiago de Chile, de la comuna de San Joaquín. Nuestro colegio es para estudiantes sordos y sordas, y el año pasado tuvimos la oportunidad de ganarnos el premio a Derechos Humanos entregado por la OEI. Nuestro colegio tiene un enfoque intercultural bilingüe para sordos. Eso quiere decir que nosotros trabajamos con la comunidad y la cultura sorda desde una perspectiva socioantropológica, es decir, que vemos a las personas sordas como miembros de una cultura, de una comunidad que tienen una lengua que les es propia, que es su patrimonio intangible. Por lo tanto, nuestra primera lengua en este contexto educativo es la lengua de señas chilena, y como segunda lengua van aprendiendo el español a nivel escrito oral, dependiendo de las necesidades y los intereses de cada uno de nuestros estudiantes. Por otro lado, también tenemos como parte de nuestros sellos educativos fomentar la identidad de las personas sordas. Esa es parte de nuestra misión educativa. Por lo tanto, fomentamos en que nuestros estudiantes tengan el sentimiento de sentirse orgullosos de ser sordos. Por lo tanto, tienen también características que son particulares de su comunidad, y acá dentro del colegio tenemos todas las adecuaciones y los ajustes acordes a las características propias de su cultura. Por otro lado, también tenemos una cultura de altas expectativas de nuestros y nuestras estudiantes, que eso parte de los primeros años de vida. Por lo tanto, siempre estamos pensando en los índices como de calidad que sean altos, y tratar de lograr el mayor potencial en cada uno de ellos y ellas. Por otro lado, nuestros espacios son inclusivos. Algunas personas se cuestionan un poco de esta mirada de la inclusión, pensando en que somos una escuela que trabajamos para y por las personas sordas. Pero ¿por qué somos inclusivos? Porque somos una escuela abierta a recibir a estudiantes sordos que además tienen necesidades educativas asociadas, que pueden ser a nivel sensorial o también a nivel como de discapacidad motora. También tenemos estudiantes que presentan baja visión, estudiantes que tienen síndrome de Down, entre otras necesidades educativas. Y la forma en que nosotros abordamos nuestro trabajo es dentro de un espacio, como bien mencionaba Gustavo anteriormente, lo más acogedor posible, que sea un espacio seguro para ellos y ellas, que sea formativo. Creemos que el vínculo entre estudiantes, profesores, educadoras y también sus familias es fundamental para poder tener un éxito en el proceso de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Y por último, la participación de la comunidad educativa es fundamental para poder tener un proceso de aprendizaje lo más fluido posible y poder cumplir con nuestros altos estándares de calidad. Entonces ahora les quiero comentar cómo realizamos el programa de atención temprana en este contexto escolar intercultural bilingüe para sordos. Y lo principal es que acompañamos el desarrollo infantil de niños y niñas desde los 0 a los 6 años.
de manera interdisciplinar. El trabajo en equipo es fundamental, el trabajo que hacen los profesionales especialistas como la terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, también el área de psicosocial como la psicóloga, la trabajadora social, es fundamental para poder darle los apoyos de manera integral a nuestros niños y niñas. En ese sentido, es importante como contextualizarles que tenemos un espacio de atención temprana para los niños que recién se les detectó la pérdida auditiva hasta los 2 años, que tenemos un programa como especial, y luego de los 2 hasta los 6 ya pueden ingresar al colegio como con la malla curricular acorde a su edad, o sea, parten con el medio menor y terminan el kinder en el ciclo de educación inicial. Además, estamos siempre promoviendo espacios diversos de atención a las necesidades de nuestros niños y niñas. Tenemos muchas áreas para poder desarrollar nuestro trabajo. Tenemos primero espacio para los apoyos específicos y también nosotros trabajamos el área del lenguaje verbal mediante la lengua de señas chilena como la L1 y la L2, que sería el español escrito. Sin embargo, en el ciclo de educación inicial tenemos una mirada que es mucho más integral de la comunicación. Sin embargo, el fuerte siempre es el desarrollo de la lengua de señas porque la mayoría de nuestros y nuestras estudiantes provienen de familias oyentes. También tenemos un espacio para la psicomotricidad educativa, además de rincones de juego que tienen temáticas específicas que van rotando cada mes. Y también tenemos ahora es un nuevo espacio que tiene que ver con rincones de aula, donde trabajamos con materiales estructurados, donde nuestros niñas y niños van, de acuerdo a sus intereses, trabajando ciertos aspectos que tienen que ver también con lo que nos solicita el Ministerio en términos de la malla curricular. Creamos instancias de acercamiento entre nuestros estudiantes, su familia y también la comunidad sorda. Es muy importante que la familia se acerque a este espacio que ya en sí es una comunidad, para que puedan ir apropiándose de los rasgos culturales de sus hijos e hijas, y también ellos aprendiendo más de su cultura. También favorecemos la adquisición de la lengua de señas chilena como de los sordos adultos en situaciones comunicativas naturales. Para nosotros es esencial tener a nuestra coeducadora sorda dentro del aula, dentro de la dinámica de clase. Las responsabilidades entre la coeducadora sorda y la docente en el aula son horizontales, son distribuidas de manera equitativa. Solamente hay una distinción en términos administrativos, pero dentro del aula la importancia de ambas adultas es fundamental, porque la coeducadora sorda es quien transmite su lengua, es quien transmite todos los aspectos culturales. Por último, también informarles que nosotros planificamos el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las bases curriculares de educación parvularia. Tratamos de acercarnos lo más posible a esos objetivos e irlos adecuando de acuerdo a la realidad también de la cultura sorda y de la lengua de señas chilena. Y utilizamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que eso ha sido muy importante para nosotras porque eso partió hace más o menos unos 2 años, de manera más sistemática. Antes teníamos una metodología de trabajo parecida a la de los proyectos, pero no era muy cercana como a la metodología más estructurada que nos entrega este nuevo enfoque. Y lo hemos ido aplicando y hemos tenido muy buenos resultados. Hemos visto cómo nuestros niños y niñas desarrollan habilidades a nivel cognitivo que son mucho más superiores de lo que antes podíamos lograr, y además se da un espacio en que todos y todas tienen un nivel de participación acorde a sus posibilidades. También disponemos de espacios de aprendizaje comunitario entre estudiantes del ciclo. Esto ha sido súper interesante porque los niños niños y niñas que tienen 2 años hasta nuestros estudiantes del kinder que tienen 6, comparten durante la semana varios bloques entre todos, de acuerdo a diferentes temáticas como antes les comentaba, pero ha sido muy importante, una, para el desarrollo de los cuidados del otro y también de mi propio cuerpo, y también para poder disponer de espacios de andamiaje entre los estudiantes mayores con los menores. Ha sido muy bonito de ver y es un espacio que queremos como continuar fomentando, porque hemos visto que da muy buenos resultados y además son prácticas que en el extranjero han tenido también muy buenos resultados. Y también aquí en Chile hay otros colegios que tienen este funcionamiento en que los cursos son más heterogéneos y son como parte de su innovación pedagógica. Y a nosotros nos ha dado muy buenos resultados también, así que creemos que es la vía para continuar trabajando e innovando en nuestra sala de clases. Y por
último, comentarles que es muy importante mantener con las familias de nuestros niños y niñas la comunicación que sea lo más fluida y cercana posible. Sin ellas, el trabajo de nosotros es muy complicado porque es fundamental su apoyo y también el interés por conocer esta nueva cultura para ellos y una lengua, que es la lengua natural de sus hijos e hijas. Entonces, es muy importante mantener este vínculo, que yo creo que el tema de la conexión, como se mencionaba anteriormente, también tiene que ir hacia el trabajo con las familias para que ellos se sientan parte de esta comunidad. Entonces, les quiero dejar la invitación para que nos vengan a conocer, nos pueden buscar en las redes sociales. También si necesitan alguna información anexa o profundizar en algún tema o requieren apoyo, no hay ningún problema, se pueden contactar con nosotros y estamos muy dispuestos a recibirles en nuestro espacio educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, te pasaste. Bueno, quedan todos cordialmente invitados para que puedan conocer este centro. Ahí, como decía Nicole, es único lo que hace esto de interculturalidad en Chile, así que me encanta, yo feliz de que todos puedan conocerlo. Ahí si necesitan más información nos pueden contactar, nosotros les dejamos contactados con Nicole y puedan conocer esta iniciativa que ellos promueven. Para seguir, vamos a seguir con los casos de éxito que han tenido y luego vamos a volver con Macarena para que ella nos pueda hacer lo que queda de su presentación. En esta ocasión queremos seguir con Alejandra Ríos. Ella es psicopedagoga de la Universidad de Educares con una trayectoria de más de 20 años. Tiene un máster en intervención educativa y psicología. Ha dedicado toda su trayectoria laboral en el sistema escolar y en la educación superior, donde por más de 12 años ha visto la inclusión de personas con discapacidad intelectual y actualmente es la directora del Observatorio de Inclusión de la Universidad Nacional Andrés Bello, quien se inauguró esta semana. Así que nos tiene un montón de cosas que contar y ella nos va a contar la transición de la Universidad Andrés Bello en camino a la inclusión. Muy, muy interesante, con un programa que ha ganado también un montón de premios por esta iniciativa. Vamos a dejar con ustedes a Alejandra para que puedan conocer en detalle todo ella lo que ha trabajado por la inclusión laboral. Hola, muy buenos días. Soy Alejandra Ríos. Para aquellos que no me pueden ver, tengo el pelo negro, largo, uso anteojos y mi lengua, mi seña en lengua chilena es la A, porque me llamo Alejandra, y marcando mis pecas. ¿Ya? Tengo pecas. Bueno, la verdad es que hemos tenido algunas dificultades técnicas y esto es propio de la virtualidad, así que se entiende que vamos a tener que ir adaptándonos. Por lo tanto, yo les comento respecto de esta experiencia que hemos tenido en la Universidad Andrés Bello, que podría parecer un poco, tal vez, fuera de contexto si estamos hablando de estimulación temprana, ¿cierto? Y todas las atenciones que hay que tener en la primera etapa de vida, ¿cierto? Pero nos pareció que podíamos nosotros aportar mirando a la persona como un continuo, ¿ya? Y yo contarles también desde la perspectiva que hemos tenido como universidad, vi por ahí en las preguntas si estas iniciativas eran privadas o públicas. En nuestro caso, la Universidad Andrés Bello es una universidad privada que ha tomado la decisión de dar respuesta a la discapacidad en educación superior. Llevamos ya más de 17 años en este recorrido y ahí les voy a contar un poco lo que hemos hecho nosotros como universidad. Pero aquellos que se estén preguntando qué tiene que ver esto con estimulación temprana, ¿cierto? Y con la atención que hay que poner en los primeros años, tiene que ver con eso, tiene que ver con ver a la persona que va recorriendo, ¿cierto?, dentro de su trayectoria vital, y lo que pase en educación superior, que es la formación para el mundo del trabajo, que es la etapa siguiente, responde a lo que se haya hecho en esos primeros años. Entonces es muy importante, y para los apoderados con los que nosotros trabajamos, yo les voy a contar brevemente lo que nosotros hacemos. Es muy esperanzador ver que cuando reciben, Y me gustaría en los primeros años de vida de sus hijos, por ejemplo, tengan un norte en donde efectivamente sus hijos se pueden desarrollar, van a poder cumplir con las etapas que han ido
recorriendo, por ejemplo, los hermanos, los primos, los compañeros de curso, y que ellos también van a tener una posibilidad de recorrer de acuerdo a la estimulación y a los apoyos que reciban en esas primeras etapas para poder llegar al mundo del trabajo. Y nosotros estamos en la etapa intermedia, que es la formación para ese mundo del trabajo. Entonces, no sé si yo puedo pasar a la siguiente o... Ah, sí, lo puedo manejar yo, perfecto. Yo solo tengo esta lámina, porque sé que nuestro tiempo era muy breve. No sé si ustedes lo ven, la lámina, espero que sí. Solo quiero hacer este recorrido, ¿no? El espacio que yo tengo es para mostrarles que desde una iniciativa privada, ¿cierto? Se ha buscado dar respuesta haciendo un recorrido bastante curioso, ¿ya? Nosotros hemos visto cómo las otras universidades han ido dando respuesta tal vez a discapacidades que no son la intelectual. En nuestro caso, nosotros partimos al revés. Nosotros partimos dando el año 2005, un grupo de familias se acercó a la Universidad Andrés Bello que tiene, para que ustedes se ubiquen, sobre todo aquellos eh, que nos acompañan de fuera de Chile, bienvenidos a todos, ¿cierto? Nosotros tenemos una universidad presente en 3 regiones del país, en Santiago, que es la capital, en Viña del Mar, que es donde estoy yo hoy día, y en Concepción, que es una ciudad que está más al sur de Santiago, y es una universidad que recibe más o menos a 46, 47 mil estudiantes entre sus 3 sedes, ¿ya? Y el año 2005 un grupo de apoderados se acercó para pedir alguna respuesta para sus hijos que estaban en educación escolar, ¿cierto? Terminando la etapa escolar, que presentan discapacidad intelectual y que estaban buscando algún tipo de alternativa para que sus hijos continuaran sus estudios en entornos abiertos y regulares como el universitario. No querían para sus hijos tener que acceder a espacios segregados, tal vez como la educación especial, que es respuesta para algún tipo de estudiantes y algún tipo eh, de jóvenes, en este caso, que requerían ciertos tipos de apoyo, pero en el caso de los estudiantes que llegaron a pedir esta alternativa para ellos, veíamos, y los papás también lo veían así, que tenían la posibilidad de acceder a espacios abiertos, ¿cierto? Regulares y no exclusivos para personas con discapacidad. Y entonces así, el 2006 se abre el programa Diploma en Habilidades Laborales en la sede de Santiago, recibiendo un grupo de 35 estudiantes aproximadamente, y a sus familias también, ¿cierto? Para que se formaran en un programa que en ese momento se pensó a 2 años, ya eran 4 semestres, los estudiantes estaban insertos en la Facultad de Educación, ¿sí? Y compartían y comparten desde ese momento espacios con los estudiantes de carreras regulares de las otras facultades en el campus universitario. El programa tuvo tanto éxito en ese minuto que el año 2011 se decide abrir el mismo programa en la sede de Viña del Mar, que es donde yo trabajé durante 12 años, estuve a cargo de ese programa acá en Viña del Mar, y ese mismo año además se decide hacer una innovación curricular y pasa de 2 a 3 años, ¿ya? Y luego el programa se abre en la sede de Concepción y con eso la universidad completa la respuesta en todas las ciudades donde tiene sede para formar a jóvenes con discapacidad intelectual, ¿ya? ¿En qué consiste este programa? Brevemente les comento, nosotros formamos jóvenes, el programa, digamos, es un programa de formación sociolaboral para jóvenes que presentan discapacidad intelectual, pero que a la vez tienen la autonomía suficiente para desenvolverse en un entorno abierto y regular como el universitario. Como les comentaba, nuestros campus tienen entre 12.000, 15.000 estudiantes y nuestros alumnos son máximo 75 entre las 3 cohortes, ¿ya? Porque el programa dura 3 años y por año tenemos más o menos 25 estudiantes como tope. Nosotros en Viña tenemos entre 18 y 20 estudiantes en cada cohorte. Por lo tanto, es un programa muy pequeñito, ¿ya? Que tiene especialistas que los van acompañando de acuerdo a las elecciones que ellos van haciendo en relación a lo que ellos quieren hacer el día de mañana. Nosotros ofrecemos una serie de líneas formativas, ¿ya? En la que ellos se
ellos eligen, nosotros funcionamos absolutamente desde la autodeterminación, es uno de los pilares que nosotros tenemos como programa, para que sea el mismo joven el que vaya tomando las decisiones que quiere para su proyecto de vida. Por lo tanto, nosotros tenemos una oferta limitada, ¿cierto? 5, 6 especialidades, y ellos eligen qué es lo que quieren seguir y se forman como apoyo a la función que ellos eligen. Por ejemplo, veterinaria, por ejemplo, administración, por ejemplo, educación, y ellos son apoyo a la función veterinaria, apoyo a la función educativa, apoyo a la función gastronómica, administrativa, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, a lo largo de los 6 semestres que ellos estudian con nosotros, van recibiendo inicialmente una formación más teórica, y ya a partir del cuarto semestre ellos tienen una aproximación al mundo laboral real, ¿ya? El cuarto, el quinto y el sexto semestre ellos tienen prácticas que van aumentando en cantidad de horas semanales paulativamente. Ya la práctica 3, que es en el semestre que ya ellos egresan, ¿cierto? Tienen 4 días de la semana, van a su práctica y solo un día van a la universidad, porque de alguna manera los estamos preparando para el egreso y para que se puedan incorporar a entornos laborales de las regiones respectivas. Las prácticas son en empresas abiertas y regulares de cada región, y buscamos prácticas en las áreas donde ellos se han formado. Entonces, si un alumno eligió apoyo a la función administrativa, va a ir a trabajar a un banco, a una clínica, a un supermercado, a una empresa que tengan un área administrativa en la que ellos puedan realmente ser un apoyo concreto y ejerciendo tareas reales y que son un aporte para ese entorno en el que ellos se incluyen. Eso es en relación al programa. El programa empezó a ser, el programa Diplomas en Habilidades Laborales, tuvo un impacto tan importante en la comunidad educativa que la pregunta siguiente fue, bueno, nosotros ya estamos dando la respuesta a discapacidad intelectual, que es una discapacidad a la que nadie daba respuesta el año 2005 cuando nosotros iniciamos en Chile este camino. No existía nada, no había ninguna, probablemente era la discapacidad más alejada de educación superior, y nosotros partimos por ahí. Entonces, la verdad es que hicimos, por eso digo que el camino al revés, ¿ya? Luego nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los otros estudiantes con discapacidad regular, o sea, que están en las carreras regulares? Y entonces nos adjudicamos un Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación para formar la unidad. Primero era una unidad de educación inclusiva que diera respuesta a los estudiantes que estaban en carreras regulares y que tienen discapacidad sensorial, física, ¿cierto? Pero poder darle los apoyos que ellos también requerían para poder progresar en su trayectoria académica dentro de la universidad, de acuerdo a la malla y la carrera que cada uno de ellos eligiera. Y luego el fondo, este fondo institucional, o sea, este fondo ministerial se acabó, y pasamos ya a nosotros como universidad a adoptar esta línea de apoyo para los estudiantes que estaban en carreras regulares, con la Dirección de Educación Inclusiva, que queda alojada en la Vicerrectoría Académica, y ya queda institucionalizada, o sea, se hace parte, ya no dependiendo de un fondo ministerial, sino que la universidad lo deja esta capacidad instalada para dar respuesta y acompañar a todos los estudiantes que están en nuestra casa de estudio. El año 2007 esta Dirección de Educación Inclusiva genera una política, y entonces ya se empieza como a hacer parte de nuestra cultura institucional. El hecho de tener una comunidad diversa, estudiantes diversos con discapacidad, y por lo tanto ya se hace necesario ir tomando decisiones institucionales. Entonces se genera una política, y con esto ya tenemos todo el marco normativo para apoyar, todo protocolizado para apoyar a los estudiantes, tanto con discapacidades físicas y sensoriales en las carreras regulares, y también dando respuesta a la discapacidad intelectual a través del programa en habilidades laborales. Y luego vino una respuesta. Entonces ya tenemos a los estudiantes con cobertura de apoyo. ¿Qué pasa con los colaboradores? Entonces vino el turno de recursos humanos, que generó un programa de inserción laboral que también responde a una normativa chilena que entró en vigencia el año 2018,
que es la Ley de Inclusión Laboral, la Ley 21.015, y por lo tanto nuestra universidad decide, bueno, nosotros queremos responder de manera positiva a esta normativa que exige el 1% de trabajadores sobre 100 trabajadores, ¿cierto? Cada empresa que tiene sobre 100 trabajadores tiene que reservar el 1% para personas con discapacidad, y por lo tanto el área de recursos humanos genera todo un programa de acompañamiento y de incentivo y de alguna manera no solamente cumplir con la normativa del 1%, sino que también poder, en el fondo, buscar talentos y rescatar y destacar también a las personas por el aporte que significan desde sus características personales, independientes de las condiciones que cada una tenga. Entonces, en el fondo, este programa busca destacar la capacidad, ¿ya? Y la competencia de esa persona, independiente de sus características y sus condiciones. Y luego en 2022 se genera el Instituto de Políticas Públicas, ya para justamente, ya que hemos hecho todo este recorrido interno, cómo podemos aportar al país para avanzar en materia de política pública, y para ello, para que fuera lo más específico posible en materia de inclusión, que es un recorrido que nosotros ya tenemos bastante consolidado en nuestra Universidad Andrés Bello, se genera entonces este Observatorio para la Inclusión, que es lo que les contaba recién Andrea, que se acaba de inaugurar el martes hace 2 días, y yo tengo la misión de dirigir esa unidad que busca justamente incidir en política pública, además con el apoyo de la academia, generar investigación científica, ¿cierto? Para poder entregar insumos para los tomadores de decisiones y poder avanzar en la dirección que como país estamos buscando y merecemos también, ¿cierto? Todos los ciudadanos chilenos deben tener el derecho de ser tratados justamente como lo que son, ¿cierto? Sujetos de derecho, todos, nadie quede atrás en ese sentido, y para ello el marco normativo es muy importante, y nosotros como Observatorio para la Inclusión buscamos justamente entregar información desde la academia para que las decisiones vayan en la dirección correcta, sean pertinentes y respondan a los dolores también, ¿cierto? Y a las necesidades de las familias y sobre todo de las personas con discapacidad que viven en nuestro país. Entonces nosotros como observatorio buscamos participar del debate público, incidir en política pública también y ser un aporte desde la academia hacia la sociedad civil, especialmente hacia los colectivos con discapacidad intelectual. Y bueno, y discapacidad en general. Yo en la lámina siguiente aparece que creo que yo puedo manejar la presentación. Ahí está mi correo en caso de que alguien tenga alguna pregunta, quiera contactarse conmigo para conocer tanto la iniciativa del programa Diploma en Habilidades Laborales o bien el Observatorio para la Inclusión que está recién inaugurado. Y entiendo que ahora va a haber un conversatorio, así que si es que hay preguntas las podemos resolver ahí. Y si Macarena va a poder volver, no sé si va a haber espacio ahora, así que yo dejo a los moderadores la palabra para que podamos ver cómo avanzamos. Yo quedo absolutamente disponible en caso de que pasemos al conversatorio o para resolver preguntas inmediatamente, estoy aquí disponible. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta. Muchas gracias Alejandra, te pasaste por esta iniciativa y para que todos los que quieran la puedan contactar y conocer un poco más sobre el observatorio. Acá hay una pregunta en el chat que dice, consulta a Gustavo Mora, de acuerdo con su experiencia, ¿quiénes son los especialistas idóneos para diagnosticar el trastorno del espectro autista y poder así iniciar lo antes posible con la estimulación temprana? Sí, vamos a ver. Yo creo que cada país tiene una regulación específica de cuáles son las y los profesionales que pueden hacer este tipo de diagnóstico. En mi experiencia, el tema de neurología infantil, neurodesarrollo y psiquiatría infantil serían para mí los profesionales idóneos a la hora de la detección de un posible trastorno del espectro autista. Al mismo tiempo, por ejemplo, en Costa Rica hay profesionales de la salud mental como psicólogos e inclusive psicopedagogos que se han certificado y han llevado algunas capacitaciones en pruebas, por ejemplo, como el ADOS, y otras que los llevan a este tipo de diagnóstico. Como les decía, para mí lo más idóneo sería que neurodesarrollo, neurología o psiquiatría infantil.
Y súper importante que cualquier especialista que lo haga, pues lo haga utilizando varias pruebas, ¿verdad? Formales para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cuáles serían los principales hitos del desarrollo emocional que debemos tener en cuenta cuando se trabaja con infancia? Sí, bueno, vamos a recordar que los primeros años de vida, ¿verdad? De los 0 a los 7, hay un proceso maduracional súper importante, donde estamos hablando del cerebro más primitivo, el cerebro de supervivencia, el cerebro más emocional, hasta llegar a la parte prefrontal, que sería el cerebro más ejecutivo, ¿verdad? El que toma decisiones más racionales, el que tiene un pensamiento lógico, crítico, y principalmente esta parte del cerebro que empieza a madurar a partir de los 7 y termina alrededor de los 25 y los 30 años. Estamos hablando que a los 7 años empiezan los cimientos de la regulación emocional. Entonces, estamos hablando de que nuestros niños, antes de los 7 años y principalmente los primeros años de vida, hay mucha presencia de este cerebro más primitivo que habla precisamente de lo que yo les decía a ustedes. Es un cerebro que está diseñado, que tiene 3 formas de actuar ante las situaciones, y es atacar, huir. Los invito a profundizar en este tema porque es maravilloso. Atacar, huir, desvanecerse del miedo. Pero principalmente lo que les podría decir es que en los primeros años de vida tenemos que romper muchísimos mitos con relación al tema de cómo se ve el abandonar el llanto de los niños, cómo se ve el acompañar emocionalmente en los primeros años de vida, porque la psicología infantil actualizada ha evolucionado, la neurociencia y la evidencia científica ha develado que efectivamente bajo la teoría del apego y bajo muchísimas otras, bajo muchos otros constructos, tenemos que entender que en esos hitos del desarrollo es importantísimo el acompañamiento emocional. Entonces, podría decirles que el acompañamiento emocional debería darse en todas las etapas de la vida misma. Al mismo tiempo, en los primeros 7 años de vida, estamos hablando de que ahí están los primeros encuentros con las emociones, y es ahí cuando nosotros como adultos podemos referenciar a futuro en ese niño o en esa niña la posibilidad de tener un buen manejo y una buena gestión emocional. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Me gustaría tomar una tercera pregunta del público que estaba presente. Y nos preguntan lo siguiente: las personas menores de edad con discapacidad están expuestas a más situaciones de bullying escolar. ¿Cómo podemos trabajar este tema con la comunidad educativa aplicando el cerebro y el corazón? Sí, y esto me parece una pregunta maravillosa, y es que cuando nosotros trabajamos bajo la filosofía de familia escolar, ¿verdad? No de las aulas tradicionales, donde el maestro está al frente y es el depositario, como yo les decía a ustedes, y están todos los niños ubicados, todos en línea, únicamente prestando atención, y cuando sabemos que hay tanta diversidad, tanta individualidad en temas de un diagnóstico, en temas de aprendizaje, en temas de cantidad de energía que yo como niño tengo, y a veces aprendo mejor inclusive estando de pie, o necesito un balón terapéutico para poder nivelarme, o necesito unas ligas en mis pies para estar moviendo mis pies y así poder regularme. Tenemos que entender que cuando yo como mediador, ¿verdad? Como facilitador de procesos, ¿verdad? Como un acompañante más bien, y no como un depositario propio, hago de mis salones de clase una familia escolar donde hablo siempre de diversidad, y no estoy hablando de diversidad únicamente de personas con discapacidad, sino por temas de raza, de tipos de familia, de condición socioeconómica, de toda la diversidad que engloba en nuestro recinto de aula o en nuestro propio proceso educativo. Voy a entender que siempre voy a estar constantemente visibilizando todas las diferencias que tenemos, independientemente de si tengo una condición o no de discapacidad. Entonces, si yo como maestro tengo ese gran reto de visibilizar la diversidad, ¿verdad? En todos sus ámbitos. Hay niños que necesitamos estar al frente para aprender diferente. Hay niños que necesitamos estar sentados atrás porque nos gusta ponernos de pie para aprender. Hay niños que ocupamos sentarnos en un balón para poder estar más atentos a lo que el maestro o la maestra dice. Hay niños que van a estar realizando otro tipo de actividades. Y yo creo que también aquí es súper importante invitarlos a todos los que son maestros específicamente en el área educativa
a leer bastante sobre el diseño universal de los aprendizajes, porque ahí nos permitiría a nosotros entender cómo yo puedo pasar de la famosa integración, que es lo que mayormente se da a nivel latinoamericano, y es que un niño en condición de discapacidad está integrado dentro del aula, que quiere decir que está físicamente en el aula, pero realizando actividades completamente distintas a las de los demás niños y niñas. Y por otro lado tengo la inclusión, y es que yo puedo, niño, tener un nivel académico, un nivel de aprendizaje diferente al de mis compañeros, pero puedo estar aprendiendo sobre el mismo tema, en niveles de dificultad y con accesos y con ajustes razonables completamente diferentes, pero no me desliga de lo que todo en el ambiente se está aprendiendo. Entonces yo creo que responder la pregunta a la persona, una valiosa oportunidad es desde el día 1 visibilizar que todos en ese recinto, absolutamente todos, inclusive yo como mediador, también soy diferente. Le agradezco nuevamente a todos los asistentes que se hayan quedado hasta el final. Ahora viene una etapa muy importante quizás también para todos ustedes, porque vamos a preparar nuestro panel de conversación con nuestros 4 expositores, a los cuales los invito que puedan encender las cámaras y tener los micrófonos abiertos para poder compartir las preguntas que tiene el público para ustedes. Acá estamos todos. Muchas gracias a todos nuevamente por la flexibilidad y todos que nos pudieron seguir acompañando en esta temática. La primera pregunta es para Gustavo. Acá preguntan, la realidad chilena es de cursos de al menos de 35 niños por sala. Si queremos darle la posibilidad de una real inclusión a nuestros niños con discapacidad, con esa realidad es casi imposible poder conectar con el corazón de cada uno de los niños, para desde ahí trabajar. Entonces, con su ritmo, su forma y un real acompañamiento más significativo con él. ¿Cómo se hace con tan poca ayuda y con tantos alumnos a los cuales tienen que atender estos profesionales? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos de aulas de familia escolar, estamos hablando de propiciar primero actividades grupales que beneficien también a las necesidades individuales. Es decir, la educación tradicional está basada en, como les decía ahora, la figura del adulto, quien es el depositario de la información. Y además de normas, no puedes hacer esto, no puedes correr en el aula, no puedes hablar en voz alta. Ejemplo. Cuando hablamos de una familia escolar, estamos hablando de lugares seguros donde los niños tienen pues esta posibilidad de moverse, de tener diferentes formas de aprender y de poder respetar su individualidad. Al mismo tiempo reconozco los retos y los desafíos que se presentan cuando un niño con retos importantes a nivel de conducta, a nivel emocional, porque siempre me gusta dejar de lado los retos de aprendizaje, porque cuando hablamos de aprendizaje es más sencillo a la hora de poder incluir a nuestros niños dentro de los procesos educativos. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, si todos nuestros niños están a un nivel de viendo la célula, ¿verdad? En el área de ciencias, y todos están viendo los componentes, las partes, cómo se escriben, cuáles son sus funciones y demás. Tenemos un niño con discapacidad que podría estar haciendo con plastilina o podría estar haciendo un dibujo sobre la célula, podríamos incluirlo perfectamente dentro de la actividad. El reto y el desafío mayor es cuando hay conductas desafiantes, cuando hay situaciones emocionales complejas, que se pueden abordar desde, como les digo, actividades grupales, más de conexión, más de aquí es un lugar seguro, y podemos entonces entender que efectivamente es un reto importante. Entonces yo les diría que antes de priorizar cualquier contenido académico que yo sé que tienen que responder los maestros y las maestras a un currículo, una malla curricular específica que el Estado o que el centro educativo les pida, los invitaría a flexibilizar esto y empezar desde la conexión para poder entender cuáles son las individualidades de cada uno de los niños y desde este lugar, entonces poder entender que después vendrá el aprendizaje. Muchas gracias, Gustavo. Nos queda clarísimo como estos tips e ideas que nosotros podemos tener para poder tratar con estos chicos en las salas y en las aulas. Millones de gracias, Gustavo, por tu respuesta. Con gusto. Para seguir, vamos con Macarena, que nos preguntan si podrías comentar de las intervenciones y del programa que ustedes realizan y cómo es posible ingresar o derivar a los participantes.
Muchas gracias, Ignacio. Nuestro programa de estimulación temprana, bueno, nosotros tenemos un programa en realidad de estimulación continua, donde partimos incluso en la etapa prenatal, trabajando con las familias también en ese trabajo y en ese entorno, ¿no es cierto?, modificante y activo. Por lo tanto, el trabajo parte desde etapa prenatal, para quienes tienen diagnóstico prenatal y llegan en esa etapa, y después partimos con la estimulación temprana con ese niño o niña desde el mes de vida, si es que la salud lo permite. Nuestros programas particularmente son programas grupales en donde participan 3 niños y niñas y sus familias, porque creemos que el espacio compartido entre las familias genera un entorno también muy positivo en el acompañamiento del proceso de desarrollo, en donde también se van acompañando las familias y retroalimentando en forma muy positiva. Y ese grupo de 3 se van, ¿no es cierto?, acompañando en el proceso. Nuestros programas tienen la participación de interdisciplina, donde participa kinesiólogo, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicología, en donde se hace una actividad de psicología compartida como grupal, principalmente abordando el empoderamiento de las familias en torno a las personas con síndrome de Down, la discapacidad, el autorreconocimiento, etc. Y también participan en el área de estimulación a través de las artes. Ahí a lo largo del año se van turnando entre danza educativa, arte terapia y musicoterapia, en donde nosotros tenemos un programa de estimulación del desarrollo a través de las distintas áreas de las artes. Nosotros vamos a lanzar próximamente un libro en torno a eso, entonces ocupamos todas esas estrategias para la estimulación en donde el espacio sea un espacio, como les decía antes, en donde los niños y niñas se sientan motivados y quieran replicar y volver a participar de ese espacio estimulante, ¿no es cierto?, donde lo pasan bien, donde ese espacio es significativo. Eso es los primeros 3 años, y después el segundo grupo de 3 a 6 años, el kinesiólogo ya no participa y se suma la educación diferencial para todo el proceso de apoyo más educativo, y siempre y cuando un poco los niños ya estén caminando, si es que hay algún niño que está más atrás en el desarrollo motor, se mantiene también la estimulación del punto de vista kinésico, pero si no es así, se agrega esta área y se agregan también módulos de habilidades sociales, en donde también trabajamos la participación conjunta y un poco el proceso de acompañamiento a la inclusión en el espacio educativo. Entonces, ahí se trabaja mucho lo que van trabajando los jardines infantiles en paralelo, como un complemento para ese apoyo, ¿no es cierto?, de lo que conversamos antes, el entorno que tiene que conversar para hacer un espacio lo más inclusivo y promotor del desarrollo de esos niños. Lo último, súper rápido, para quienes quieran postular, se hacen postulaciones a través del correo del centro, y se los voy a anotar acá en el chat. Perfecto, Macarena. Otra pregunta que no te puedo dejar de hacer, y que también la han puesto mucho, es que entendemos que la estimulación temprana va por hitos también del desarrollo, pero ¿cuáles para ti, a tu juicio, son algunas señales de alerta que los padres o educadores deben tener en cuenta en el desarrollo de los hijos que podrían requerir estimulación temprana? Mira, yo creo que lo más importante en la estimulación temprana es identificar los factores de riesgo, porque si nosotros detectamos un niño que está atrasado en su desarrollo, puede ser que estemos llegando más tarde de lo que quisiéramos. Entonces, en el fondo, la estimulación temprana, como les decía en un principio, considera
un espacio preventivo, un espacio de estimulación del potencial de desarrollo, no una rehabilitación, no es algo que recuperemos lo perdido. Entonces, en el fondo, ¿qué cosas son importantes para derivar en forma oportuna? Todos los factores de riesgo. Aquellos niños o niñas que tengan algún antecedente clínico de riesgo de que su desarrollo no vaya como lo esperado. Por lo tanto, serían niños, niñas prematuros, niños con alguna condición genética, aquellos hermanos de personas que están en el espectro del autismo, niños o niñas con screening auditivo alterado, en donde están en el proceso de estudio, mientras tanto ellos deberían ser derivados en forma prematura a un programa de atención temprana. Muchas veces hay niños que están en proceso de diagnóstico de espectro del autismo y no necesariamente están en el diagnóstico, nosotros sugerimos que los deriven mientras tanto, porque en el fondo nosotros vamos a ir avanzando en lo que vaya necesitando, independiente del diagnóstico que tenga, nos vamos a basar en la necesidad que tiene ese niño o niña del apoyo de su desarrollo. Aquellos niños que tienen algún antecedente perinatal, que no necesariamente ya vemos que está retrasado en su desarrollo, por ejemplo, un niño que, no sé, tuvo una asfixia perinatal, pero ninguna complicación y salió bien de la neonatología, ese niño también debiera derivarse en forma oportuna antes de que nosotros veamos alguna complicación. Y todo el ámbito de vulnerabilidad social también debiera ser derivado a programas de estimulación temprana para el abordaje y acompañamiento psicosocial. Perfecto, Macarena, qué buena respuesta ahí para que todos puedan anotar esos tips porque son muy importantes para detectar y llegar a tiempo en el tema de la estimulación temprana. Muchas gracias, Macarena, por estas dos respuestas. Para seguir con nuestro panel, vamos a invitar a Alejandra a contestar la siguiente pregunta. ¿Podrías contarnos cuál es el proceso de postulación e ingreso al diploma y si tienen un convenio para dar continuidad a la ubicación laboral? Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos un programa, bueno, en Chile para entrar a las universidades y a educación superior, a las universidades en realidad hay una prueba nacional, ¿ya? Pero nuestros estudiantes tienen un proceso diferente, no el que quiere rendirla, por supuesto que la puede rendir, es una experiencia que todos siempre suma, pero nosotros tenemos un proceso de postulación que comienza a mitad de año, del año previo al ingreso. Nosotros en Chile tenemos el año académico de marzo a diciembre y nosotros aproximadamente en julio empezamos con las postulaciones para el año siguiente. Y esa postulación consiste en una entrevista en profundidad con el área psicológica del programa. Nosotros tenemos psicólogos que conocen al joven desde distintas aristas para evaluar cómo está su autonomía, la madurez para poder enfrentar este entorno que es absolutamente de autogestión. Ellos deben ser autónomos, ¿cierto? Se evalúan también algunas habilidades cognitivas como cierta capacidad de análisis desde el lenguaje, desde la abstracción, pero algo muy, muy menor para saber más bien los apoyos. Por otro lado, tenemos evaluaciones psicopedagógicas justamente en la misma línea para ver qué tipo de apoyos va a requerir esa persona, si va a estar en el grupo de mayor apoyo o de menor apoyo, y para nosotros poder proveer eso desde un comienzo. Hay una entrevista a las familias también, en profundidad se hace una anamnesis en donde nosotros hacemos un recorrido de toda la trayectoria de la persona para ver desde la autoestima, por ejemplo, los aspectos que hay que trabajar, desde la autonomía, qué aspectos hay que trabajar también, tanto con el joven como con su familia. Y bueno, y lo académico se evalúa con la aplicación de instrumentos psicopedagógicos más bien. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de postulación. Ellos van llegando a partir de, como les digo, mitad de año previo al ingreso y en aquellos casos que vemos que hay algunos elementos que están descendidos, pero que podrían trabajarse durante el segundo semestre, nosotros hacemos propuestas a las familias, muchas veces los invitamos de oyente en algunas clases el semestre previo al ingreso para que sea como un semestre cero, por ejemplo, y para que vayan ganando ciertos aspectos de autonomía, o les sugerimos, mira, con psicopedagogo, ustedes trabajen en la casa estos elementos para que entre con mayores herramientas en marzo del otro año. Tenemos varias figuras que no están formalizadas, pero sí nosotros vamos como viendo qué tipo de apoyos individuales podemos entregar y si está dentro de nuestras posibilidades siempre lo vamos a hacer. ¿Y había otra pregunta?
Buenísimo, respecto, Alejandra. respecto de la colocación laboral, sí. Ujú. Nosotros somos entidad formadora, o sea, las entidades de educación superior forman, pero no tienen en la teoría, podríamos decir, o desde lo que está descrito, no tienen la responsabilidad de asegurar después un ingreso al entorno del trabajo, ¿cierto? Pero nosotros nos hemos dado cuenta que si nosotros como programa no aportamos y apoyamos ese proceso de búsqueda laboral, se hacía muy complejo. Por lo tanto, en la medida que fue posible, porque cada vez tenemos más egresados y se nos hace más complejo hacer ese acompañamiento para la búsqueda de trabajo, pero hasta el momento todavía es abordable, lo hacemos, pero lo que estamos haciendo en este minuto, que ya tenemos más de 600 alumnos que han ingresado al programa, entonces se nos hace más difícil, lo que hacemos es generar alianzas con entidades de intermediación laboral. Hay muchas entidades en Chile, sobre todo a raíz de la ley de inclusión laboral que les comentaba yo que entró en vigencia en 2018. Las empresas deben, digamos, incorporar personas con discapacidad como parte de sus colaboradores, por lo tanto, nacieron a raíz de esta ley distintas entidades que hacen la intermediación laboral. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar las alianzas con ellos, presentar los currículums de los estudiantes que podrían presentarse a un cargo determinado y acompañar a las familias muchas veces que tienen temor o que no saben cómo hacer los trámites, por ejemplo. Estamos siempre disponibles, pero ya cada vez se nos hace más complejo acompañarlos porque tenemos una masa crítica que va creciendo año a año que van egresando los estudiantes. Entonces, si bien no es nuestro rol formal, lo hemos hecho durante todos estos años, pero ya llega el minuto en que tenemos que empezar a delegar eso en organismos que se dedican a la intermediación laboral y por supuesto que nosotros estamos ahí siempre colaborando con ellos, son socios estratégicos para nosotros, lo mismo que el mundo, o sea, el paso siguiente, que es el mundo del trabajo. También tenemos que hacer concientización con ellos, acompañamiento, inducciones y todo lo que ellos requieran para preparar los espacios y que sean, cualquier proceso de inclusión sea exitoso tanto para la empresa como para el colaborador con discapacidad que se integra a esos espacios. Perfecto, Alejandra, te pasaste. Para todos los participantes también les comento que las otras preguntas que no las podemos dejar ahora van a ser respondidas también y enviadas a cada uno de ustedes. Para seguir, vamos con Nicole, que la pregunta que tenemos para ella y que aparece en el chat es, en cuanto al manejo de los padres de familias que no aceptan la discapacidad auditiva de sus hijos, ¿cómo manejan este tipo de casos? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en el colegio. Y yo creo que también es una experiencia compartida con diferentes instituciones, no solamente de niños y niñas sordas, sino que también que tienen otro tipo de discapacidades. En nuestro colegio lo que hacemos principalmente es, primero, recibir a estas familias. Acá tenemos un programa de acompañamiento realizado por los psicólogos. También tenemos padres y madres que son sordas, pero que también tienen ahí... necesitan también ser acompañados cuando tienen a un hijo sordo y tenemos esta disponibilidad en el caso de ambos profesionales. Sin embargo, uno pensaría que este proceso de duelo y aceptación es solamente en los primeros años de vida, pero nosotros estamos recibiendo constantemente niños desde edades muy tempranas hasta el cuarto medio y también tenemos formación laboral. Entonces, a veces, no sé, llegan niños al colegio que tienen 10, 12, 14 años, pero hay familias que todavía no logran aceptar la realidad de sus hijos. Entonces, se tiene que hacer un trabajo que es sistemático, es permanente. Yo creo que es fundamental ahí el acompañamiento de la familia, también con este vínculo que tiene que formar con el docente a cargo del proceso pedagógico de su hijo y trabajar en conjunto. Hay familias que sí, les cuesta muchísimo aceptarlo y a veces se van del colegio, pero vuelven años después cuando tienen otro tipo de experiencias afuera, porque se dan cuenta que en este espacio educativo es donde realmente se valora y se potencia a su hijo o hija. Sucede que hay un conflicto que se da con el sistema de salud en nuestro país, que con la ley GES y con el uso de ayudas técnicas y ahora con la implementación del implante coclear a los niños y niñas que tienen como los programas de salud parte de su derecho poder hacerlo de manera gratuita en el sistema,
Pasa que el sistema de salud es el primero que acoge a las familias, y la información que reciben es que efectivamente esta es la única vía para su hijo e hija, que es el desarrollo de la lengua oral, y postergan o dejan de lado el desarrollo de la lengua de señas chilena, que es su lengua natural, porque su orgánica está hecha para que desarrollen esa lengua. Ese niño o niña, al sacarse esta ayuda técnica, sigue siendo una persona sorda que es visual. Entonces, cuando a las familias se les priva de esta otra área, van al sistema educativo regular, entre comillas, donde están integrados, donde dejan a sus hijos e hijas sin intérpretes durante todas las clases, y lo único que hacen es enfrentar barreras. Y no hay nadie que realmente comprenda que ese niño lo primero que tiene que hacer es construir su identidad sorda, saber que debe ser orgulloso de quién es, que hay una lengua que les propia, que hay una comunidad que ha buscado soluciones para ellos, porque son personas como ellos. Entonces, hay evidencia suficiente para que esas familias puedan recibir esta información. Pero algo pasa que pareciera que no quisiéramos entregarle toda esta amplia gama de posibilidades a los niños y niñas para que desarrollen su máximo potencial. Yo siempre les digo a las familias cuando vienen con los niños implantados y son muy pequeñitos, les digo, maravilloso, nosotros acá también tenemos el programa de estrategias de comunicación oral que lo hace el fonoaudiólogo, y él también nos da estrategias para el aula, y acá se le estimula la parte auditiva para que le saquen ganancias a sus ayudas técnicas. Sin embargo, no podemos obviar su naturaleza, que es una persona sorda, que es visual, y que su cerebro está hecho para desarrollar la lengua de señas. Y la evidencia dice que el cerebro de los niños sordos, o de cualquier niño en realidad, no hay ningún como conflicto cognitivo al desarrollar una lengua que es auditivo oral, como es el español oral, y la lengua de señas, que tiene una modalidad visogestual. O sea, estas dos modalidades en ningún momento se chocan, todo lo contrario, el cerebro es tan plástico, como mencionaba aquí la doctora, que no hay ninguna imposibilidad de poder desarrollar las dos lenguas. Y si no hay una lengua instalada, que es la natural, o sea, si no hay una lengua de señas que está completamente desarrollada, es muy difícil que aprenda una segunda lengua a nivel oral, como es el español para un niño sordo. Entonces pasa que las familias, como reciben esta información del sistema de salud, llegan acá al colegio, y aparte de poder reparar todo el tiempo perdido con sus hijos e hijas, hay que acompañar a las familias porque vienen muy dolidas del sistema, las han tratado muy mal. Los procesos de evaluación son larguísimos porque los profesionales no tienen las competencias y no comprenden que los niños y niñas sordas tienen ciertas características que son parte de su cultura y su comunidad, pero que a veces no tienen nada que ver con los diagnósticos asociados. Hay niños que piensan que porque es sordo, no sé, no está desarrollando contacto visual, entonces postergan evaluaciones. Es súper complicado lo que viven las familias, porque los profesionales que trabajamos en esta área de evaluación, detección, no estamos como impregnados de la información de esta comunidad. Entonces yo ahora quiero aprovechar esta instancia de invitar a todos, a los profesionales y los profesionales que atendemos a niños y niñas, a conocer esta comunidad, su cultura, al menos lo básico de la lengua, y también poder derivar bien esas familias, porque la única forma de que ellos puedan aceptar a su hijo e hija es que haya un sistema que los acompañe y los oriente bien. Aquí pueden llegar niños en primero y segundo medio, que han estado, voy a decir una palabra muy coloquial, pero dando bote en el sistema educativo. Y acá tenemos que reparar todos los años anteriores en términos educativos, desarrollo cognitivo, de habilidades sociales, etcétera, para que puedan tener un futuro próspero. Y eso no es justo para nadie, ni para el niño, niñas, jóvenes, ni tampoco para las familias. Entonces es un trabajo súper arduo y que necesitamos mucho apoyo de toda la sociedad, que este proyecto se difunda, se da a conocer. Tampoco somos la única escuela de sordos que hay acá en el país, cada vez son menos, se están cerrando más, porque el sistema, como está como se están desarrollando políticas inclusivas, no se está comprendiendo que los niños y niñas sordas necesitan en los primeros años de vida un espacio educativo que primero les permita construir su identidad, que sea exclusivo para desarrollar sus habilidades comunicativas, lingüísticas, cognitivas, emocionales, como niños y niñas sordas, para luego poder comenzar a incluirse. De hecho, nosotros como proyecto educativo estamos tan seguros de la calidad que ofrecemos en educación que estamos pensando iniciar procesos de inclusión inversa, de personas oyentes que se incorporen a nuestro proyecto.
En primero y segundo medio se van a abrir las admisiones este año para el 2024 y la idea es después comenzar con el programa de atención temprana, porque tenemos hermanos y hermanas de niños sordos que están manejando lengua de señas y aman este colegio, entonces estamos pensando ya cómo poder hacer que esto se abra y podamos incorporar a niños y niñas oyentes, y bueno, ya el próximo año parte del primero y segundo medio de la enseñanza de la enseñanza media va a empezar a funcionar de esta manera, como un programa piloto, porque creemos que esta sí es la opción para los niños, niñas y jóvenes sordos. Entonces, esta es la invitación como a todos los profesionales que los puedan orientar bien, que investiguen bien. Hay evidencia suficiente para poder darle a todas las familias todas las herramientas posibles para que estos procesos de aceptación sean lo más fluidos o lo más sanos posibles, que no se alarguen en el tiempo. No puede ser que una familia lleve 10, 12 años sin aceptar a su hijo o hija, que no sepa comunicarse con él. Yo creo que eso es muy grave y esa es una falencia de todos y todas nosotras como profesionales. Así que esta es mi invitación. Muchas gracias, Nicole. Qué importante hay todo lo que nos cuenta y tu experiencia en ese sentido. Bueno, esto nos lleva mucho más a pensar cuál y cuánto es importante la estimulación temprana a tiempo, llevadera, con profesionales que pueden estar al servicio de los niños y niñas para derribar las barreras y crear también un país más justo para todos. Para seguir, les agradezco a todos sus preguntas e interés. Nos pasamos mucho rato de la hora y aún así la mayoría de las personas están conectadas, así que les agradezco todo el interés por este gran tema. Nosotros vamos a seguir apoyándolos y manteniéndonos activos para poder entregarles a ustedes las capacitaciones o las cosas que requieran. También les vuelvo a dejar que les vamos a mandar esta participación en YouTube. Les vamos a mandar también todas las preguntas que quedaron en el chat a cada uno de los inscritos y también les vamos a enviar los correos, obviamente, de las expositoras para que ustedes puedan contactarlas si tienen alguna pregunta, si necesitan conocer los centros donde ellas pertenecen y si tienen alguna otra consulta que le puedan realizar. Agradecemos a nuestras expositoras y expositores por haber compartido con nosotros sus experiencias y vivencias. De verdad ha sido un honor. Aprendimos mucho en este poco rato y aún así fue muy llevadero para cada uno de nosotros. Muy importantes los temas que pudieron resaltar. Les reiteramos también la invitación a Zero Project. No se olviden de poder postular todos sus proyectos y buenos resultados que han tenido en sus establecimientos. Y por último, les pido a cada uno que puedan contestar las encuestas para poder ir mejorando cada día nuestros webinars y nuestros espacios que tenemos de capacitación para todos y todas ustedes. Sin más, me despido. Acá está también mi correo si me tienen que hacer alguna consulta, alguna pregunta. Recuerden que todas las preguntas nosotros las vamos a responder, se las vamos a enviar y también les vamos a mandar la grabación de este webinar para que lo puedan ver y compartir con sus redes. Les deseo a todos una buena tarde y que tengan un muy buen término de semana. Muchas gracias a todos los asistentes y por seguir en nuestro webinar. Que estén muy bien. Muchas gracias.